Tenemos un clip donde Jorge Rodríguez anuncia esta liberación y obviamente la vende como si fuese una muestra de buena voluntad por parte de la feroz dictadura chavista. Escuchémoslo. A las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Considérese este gesto de gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad. No sé si hay alguna pregunta que quiera hacer. Bueno, ahí está, empezó la liberación. Hasta el momento van 5 solamente, Carlos, ¿no? Sí, acá el tema central es Diosdado. Diosdado es el que está trabando la ejecución de esta instrucción, que obviamente es muy importante que tengamos en cuenta que emana de la Asamblea Nacional. Sí. En Venezuela, la Asamblea Nacional tiene un poder muy grande que le dieron porque eran, obviamente, una especie de escribanía del Poder Ejecutivo. Exacto. Pero en este caso empieza a funcionar la relación entre los hermanos. Esto es, Delcy Rodríguez quiere cumplir con Trump y Jorge Rodríguez quiere que se cumpla con Trump. Vos tendrás seguramente más adelante para tus oyentes y televidentes lo que ha hecho Diosdado Cabello, que es gritar un poco más, pero en el fondo recular en chancleta, como diríamos en la Argentina, pero este proceso de libertad de las personas que están detenidas, todas sin proceso, es un tema que recién empieza, pero a mí la información que me han dado desde Washington, no obviamente desde Caracas, es que el compromiso de Delcy Rodríguez es que durante la primer quincena de este mes, que termina pronto, tiene que estar liberado un número muy significativo de presos y que a fin de febrero no debería quedar ningún preso sin proceso. Esto es muy importante, ¿eh? Sin proceso. Pueden inventarle un proceso a alguien, pero la inmensa mayoría de los que están presos lo están sin proceso, detenidos por fundamentalmente las brigadas llamadas colectivos que responden a Diosdado Cabello. Bueno, hasta el momento lo que informan las ONGs como Foro Penal es que solo se han producido 5 excarcelaciones hasta el momento, y ciertamente la figura a la que hay que ver de cerca es la de Diosdado Cabello, porque es quien más sacaba el pecho frente a la posibilidad de liberar presos políticos. Incluso se mofaba de esta situación en su programa televisivo en el que hacía este tipo de payasadas. Miremoslo. Estados Unidos exige la liberación de todos los periodistas detenidos por cumplir su labor en Venezuela. Estados Unidos, a nosotros, nos exige. Deja comerse un dulce. Estados Unidos exige la liberación de todos los periodistas detenidos. Bueno, ahí lo tenemos a Diosdado Cabello hace relativamente poco, burlándose de los periodistas presos en Venezuela, pero hoy la situación es muy distinta. ¿Cuál es la situación hoy de Diosdado Cabello? Bueno, apareció por televisión diciendo estas palabras en las cuales básicamente admite que está muy atemorizado con la actual situación que está viviendo el régimen chavista. Escuchémoslo. Por supuesto, consternado, golpeado emocionalmente, y uno pudiera decir, en el mejor de los usos de ese término, con mucho temor por la desproporción de los ataques contra nuestro país. Eso no puede ser aplaudido por nadie. No puede ser sin un motivo para ser aplaudido. No. Ahí lo que ocurrió ha sido muy grave. Para la humanidad ha sido muy grave. Yo he escuchado videos de la valentía del presidente Nicolás Maduro, que hizo lo que hizo para que nos siguieran bombardeando a Venezuela. Y nuestra
meta es conseguir que nos devuelvan a Nicolás Maduro Moros y a Cilia Flores, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y a su esposa. Esa es nuestra meta inmediata. Claro que nos duele, nos da rabia, nos da dolor, claro. Nosotros estamos cargados de humanidad. Son ustedes que no tienen humanidad. No somos mercenarios. Nada. Aquí en nuestro país lanzaron bombas. Dígame usted, bombardearon el volcán. Las últimas 27 semanas ha sido un asedio permanente. Esto era inevitable que ocurriera. Bueno, una meta un poco ilusa, Carlos, la de No, pero recuperar a Maduro. mirá, yo te digo, ese programa, en sus dos versiones, la de la burla y la del temor, se llama Con el mazo dando. Es, digamos, una terminación de una vieja frase, a Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, a mí me da la impresión de que esto ahora de Diosdado Cabello es a Trump rogando y con el mazo dando. Porque lo único real de esta conversación por la televisión que ellos controlan es que tiene temor. Y tiene un justificado temor. Porque pese a que luego vamos a ver que hay limitaciones nuevas al poder militar norteamericano por parte del Senado de los Estados Unidos, no hay ninguna limitación para acciones de inteligencia y captura de personas buscadas por las estructuras jurídicas de los Estados Unidos. Es decir, el señor que está hablando, el señor que tiene temor, es bueno que lo tenga porque en el juicio que se lleva en New York a Maduro y a su mujer, el que sigue es él. Y no están buscados por la justicia norteamericana ni Delcy, ni Jorge, ni Padrino López. Entonces, quien más temor tiene que tener, y es bueno que lo tenga, es Diosdado Cabello. Porque además lo pueden ir a buscar o lo pueden matar, que para la CIA es mucho más fácil. Te cuento que los familiares de los presos políticos ya se están reuniendo en el Helicoide, que es esta cárcel brutal del régimen chavista, de la cual habíamos conversado en otras transmisiones. Están con mucha esperanza, si bien solamente han salido por ahora cinco. Los familiares de los presos ya están llegando. Acá tenemos algunas imágenes para mostrarle a la gente. Encerrar tanta gente inocente y gente profesional, no había derechos, pero esto es algo muy bueno para todos, porque con esto vamos a ver de que en realidad se quiere el cambio, y qué mejor liberando a todos los inocentes, a todos, sin excepción. Y eso es lo que esperamos. ¿El nombre de su familia? Juan José Freites, coordinador de 20 Vargas. ¿Cuánto tiempo tiene Juan José? Juan tiene exactamente, va a cumplir el 23, va a tener 2 años secuestrado. Él fue secuestrado de mi casa. ¿La llamaron? No me llamaron. Yo vi las noticias y me vine de una vez a ver. Ahí está, están empezando a ver las noticias los familiares de los presos políticos. No sabemos a ciencia cierta cuánta gente se encuentra detenida en el Helicoide, pero allí se empieza a juntar gente con la expectativa de que liberen a sus familiares. Tengo una pregunta, Carlos, al respecto, porque está flotando la duda de si Estados Unidos tiene una intención democrática con Venezuela, es decir, si parte de los planes de Trump implican que Venezuela recupere su democracia, o si todo esto simplemente se trata de una cuestión geopolítica, de petróleo, de frenar el avance de China en la región y ese tipo de cosas. Bueno, claramente, si hubiera un avance tan importante de China como sociedad política con esta gente, China hubiera mandado un portaaviones al Caribe y la situación hubiera puesto a Estados Unidos en una realidad muy distinta. La información que yo tengo es que, por el contrario, Putin le dijo a Maduro: mirá, venite a Moscú porque si no te van a ir a buscar, y decime a quién te parece que puede quedar a cargo de Venezuela. Él le dijo: Delcy es de mi confianza, sabe conducir, es inteligente, pero yo me quiero quedar 2 años más. La siguiente frase de Putin es: bueno, seguí este tema con Lavrov, es decir, con el canciller, con lo cual se desentendió, se lavó la mano y lo fueron a buscar.
A mí me da la impresión, mi querido amigo, es que Trump, lo que ha explicado Marco Rubio es el plan. Es un plan en 3 etapas que termina con o la puesta en posesión de Edmundo González o una elección garantizada la transparencia. Ahora, está muy claro para cualquiera que quiera entender cómo funciona el poder, que si vos lo ponés a Edmundo González o a su mano derecha, que en realidad es su jefa política, ¿no? A Corina Machado, la que yo llamo la Juana de Arco del Caribe, en el Palacio estarían muertos. Porque si Delcy Rodríguez, que es parte de la banda, el otro día tuvo que soportar un tiroteo de los parapoliciales de Diosdado y tuvo que cambiar el jefe de su custodia personal, ¿y sabés a quién puso? A quien estuvo antes en el lugar de Diosdado, es decir, al que manejaba antes el helicoide, al que manejaba antes los parapoliciales, los llamados colectivos chavistas. Es decir, lo que está planteando este sistema es una lucha interna en el poder. Ahora, todo lo que está ocurriendo en la política interna de Estados Unidos no va a parar la acción que ya está en marcha en Venezuela y que termina con la democratización de Venezuela. Mañana, una de las reuniones más importantes, y no es con políticos, se reúne Donald Trump con los líderes de lo que se llaman las 5 hermanas, es decir, las empresas petroleras más grandes del mundo. Y sobre la explotación del petróleo venezolano, que hoy solamente saca el 30% de lo que sacaba hace una década, es decir, tiene una infraestructura destruida, la expectativa a favor también es de China, porque obviamente que las empresas petroleras privadas van a venderle petróleo a China. Es el comprador más grande del mundo, es una aspiradora de petróleo. Tenemos 12.000 personas en vivo, los invitamos a apoyar este vivo dando like, comentando en el chat, y si quieren enviarnos un super chat, eso ayuda mucho al canal y vamos a leerlo al final de esta transmisión. También los invitamos a que sigan en este tema me faltan sí. solo 300 para llegar a los 100.000, así que alguno que se ponga las pilas y se suscriba a mi canal, que es gratis. Ahí está, busquen Carlos Rucauf y suscríbanse, que solo faltan 300. Yo te pronostico, Carlos, que el día de hoy llegás a 100.000 y la dichosa placa plateada de YouTube estará encaminándose muy pronto hacia tu domicilio y queremos verla. Para alegría de mi nieto. Para alegría de mi nieto. Muy bien, una de las noticias del día, ya que mencionabas la situación interna de Trump en Estados Unidos, es esta: el Senado propina un revés a Trump con una resolución para prohibir más acciones militares en Venezuela. El Senado parece haberle puesto un freno, ¿no? Es decir, perdió, me parece que era 53-45 o algo por el estilo, ¿no? Mira, te voy a dar exactamente todo lo que fue la resolución, por qué, y la verdadera causa que está atrás de esto. Obviamente los titulares de los diarios siempre miran, como pasa con el periodismo, lo que aparenta ser lo más espectacular. La decisión del Senado, que fue 52-47, y te voy a leer los nombres de los senadores republicanos: Susan Collins, Lisa Murkowski, Ron Paul, John Hawley y Tuck Young. Ron Paul es el jefe de esta operación. Es el senador por Kentucky que ha dicho hace muy poco tiempo en una entrevista periodística que Trump lo odia más que a los demócratas. En realidad, Ron Paul es un viejo envidioso que siempre quiso ser presidente de los Estados Unidos, nunca le dio el piné y tiene una inmensa animosidad respecto a Trump. Y lo que desató esta votación en el Senado no es Venezuela, es Groenlandia. Lo que se prohíbe son acciones militares sin previa autorización del Capitolio, es decir, de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Y esto ha sido consecuencia de la amenaza de Trump sobre Groenlandia, que rompería la OTAN. Esto es lo que ha utilizado Ron Paul para convencer a otros senadores republicanos que una cosa es pelear contra un narcotraficante y llevarlo ante la justicia norteamericana, y otra cosa es romper la OTAN. Ahora, yo lo que te puedo asegurar es, primero, que Trump a esto no lo va a aceptar y lo va a tratar de evitar en todo lo que pueda. Segundo, que contemporáneamente a esto
Trump empieza a irse de Naciones Unidas. Este es un tema muy importante, ¿eh? 56 organizaciones en el mundo que financiaba a Estados Unidos, mayoritariamente las saca a Estados Unidos. Le dio a Marco Rubio la tarea de ver en cada una cómo lo hace. Entre ellas se va de un tipo al que detesta mucho, que es Rodríguez Zapatero, lo que se llamó la Alianza de las Civilizaciones, ¿te acuerdas? Una especie de cultura woke llevada a la máxima expresión. Y hoy Macron embistió contra Trump sobre el tema Groenlandia, diciéndole no puedas tratarnos así a sus aliados. El tema Groenlandia yo sé que no es la pasión de los que nos siguen, pero es un tema sumamente importante y es el tema que desata esta fractura que a mí me dicen es coyuntural. Esto es que Ron Paul siempre está en contra, pero que de los 4 que lo acompañaron, 3 no están dispuestos a acompañarlo en otra cosa que no sea limitar la acción. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hubiera un pedido al Capitolio para una acción militar, de esos 5, 3 votarían a favor de la acción militar. Lo que no quieren es que los pasen por encima en futuras acciones militares. Y te insisto, para que no se relaje Diosdado Cabello, para ir a buscarlo a él, no hay acción que esté impedida por esta resolución del Senado, porque Diosdado Cabello es buscado por el mismo tribunal y por la misma causa donde están Maduro y su mujer. El tercero que está en esa lista presentada por el fiscal Clayton es este hombre, Nicolás Maduro, y Diosdado Cabello tienen la misma imputación y el mismo pedido de condena, cadena perpetua. Pero en Estados Unidos no hay juicio en ausencia. Entonces, a Diosdado lo juzgaría si lo llevan. Así que yo creo que él va a seguir con el mazo dando y a Trump rogando, porque obviamente Diosdado es perverso, pero no estúpido. Ahora, este proyecto que ha sido aprobado en el Senado todavía tiene que pasar por Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen mayoría, ¿o no? No. Estas resoluciones son por Cámara, no es una ley. Es una resolución que plantearía que cualquier acción militar ya no contaría con el Senado. Bien. Fracasó en su momento esta misma resolución en la Sala de Representantes, pero el funcionamiento de los cuerpos del Congreso es muy peculiar. Hasta tal punto lo indignó esto a Trump que hace muy pocos minutos él hizo una declaración por su red Truth Social en la cual dice claramente que estos senadores no debieran ser votados nunca más. Es decir, realmente se puso furioso porque no está acostumbrado a que le pongan límites y menos en su propio partido. Ahora, la información que te doy es información, no es una suposición. No fue por Venezuela, sí fue fundamentalmente por Groenlandia, y lo que quieren los senadores republicanos, además de los demócratas, es una solución a Groenlandia no bélica. El día de ayer hubo otra sorpresa, Carlos, que me gustaría comentarla con vos, y fue esta foto. Gustavo Petro, hablando por teléfono, hizo un tuit donde dijo, aquí hablando con el presidente Trump. Más o menos al mismo tiempo apareció un tuit que envió Donald Trump en su red social Truth Social. Ahí lo estamos mostrando en la pantalla. Le voy a dar un poquito más de zoom para que lo puedan leer mejor. Donde dice lo siguiente: fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Aprecié su llamada y su tono y espero con interés reunirme con él en un futuro cercano. Se están realizando arreglos entre el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca en Washington, D.C. Fíjate que dice que Gustavo Petro lo llamó a él, por un lado, y por otro lado subraya el buen tono de Gustavo Petro como dando a entender que el tipo se arrodilló ante Trump, ¿no? Eso es por lo menos... Bueno, les cuento el trasfondo de esto. Les cuento el trasfondo de esto. Acá hubo una muy fuerte intermediación
de gente muy importante para que frenaran los ánimos de los dos contendientes. ¿Qué precio paga el presidente Gustavo Petro para suavizar esto? Bueno, hoy han comenzado a bombardear con glifosato las plantaciones de cocaína, es decir, vuelven aquellas formas de destruir plantaciones de coca que fueron pactadas 20 años atrás en el Plan Colombia. En segundo lugar, está a punto de entregar a 2 narcotraficantes de importancia para Estados Unidos. Estados Unidos tiene un viejo tema de pedir determinada gente para que vaya a la justicia norteamericana, y siempre en Colombia esto fue muy mal visto. De hecho, hubo una campaña en su momento de los capos de la droga que el concepto era no extraditable, no queremos ser extraditables, queremos siempre ser juzgados en nuestra patria. Bueno, no sé si la entrega será por extradición o por entrega, pero yo te puedo asegurar que antes de la reunión entre Trump y el presidente Petro va a haber entrega de narcotraficantes que le interesan a los Estados Unidos y que corresponden a el ELN y a la disidencia de la FARC. Y finalmente, para decirte, digamos, la frutilla del postre de esta negociación, acá ha habido una declaración de Marco Rubio, que dice que no le importan las ideologías de los presidentes mientras sean electos por el pueblo y sean amigos de los Estados Unidos. Creo que está muy claro, ¿no? El otro tema que ha surgido es el de Cuba. Rick Scott volvió a tomar la palabra, esto fue también el día de ayer, y dijo lo siguiente, muy esperanzador para el pueblo cubano. Atención. So proud of what the president did, and Marco Rubio and Pete Hegseth and everybody, our military, Maria Corina Machado, and what they did in Venezuela is going to change Latin America. This is the start of changing Venezuela. Then we're going to fix Cuba. Nicaragua will get fixed. Next year we'll get a new president in Colombia. We're going to start, the democracy is coming back to this hemisphere. Bueno, aparece lo que acá se bautizó como la teoría del dominó, ¿no? Es decir, arreglaremos Venezuela, a continuación Cuba, Nicaragua, y además menciona Colombia, pero haciendo hincapié en que se viene un proceso democrático que tendrá lugar en marzo del año próximo. Además, te digo lo que conozco de Cuba, Agustín. Lo que conozco de Cuba es que se ha designado un enviado especial para negociar con la cúpula cubana en el medio de una crisis económica y social de Cuba muy grande. Es más grande la crisis social de Cuba que la de Irán. En Irán está la gente en la calle, en Cuba aún no, pero aparentemente la negociación sería para que la cúpula cubana se pueda ir a Moscú y quede un presidente de transición que convoque elecciones libres por primera vez luego de 67 años. Y esto tiene mucho que ver con el 3 de noviembre. El 3 de noviembre los Estados Unidos elige toda la sala de representantes, y tengan en cuenta que la sala de representantes, los representantes, lo que llamamos en nuestro país diputados, se eligen por circunscripciones uninominales. Y es inmensa la cantidad de circunscripciones uninominales que están en el sur, en el este y en el oeste, el suroeste y el noroeste de los Estados Unidos, desde California a Florida, que es donde hay mayor cantidad, comparativamente con otros estados, de escaños en juego. Pero además, en el caso del Senado, se discute el tercio del Senado, como siempre, pero 2 senadores más de los que nadie está hablando. Uno es el reemplazante de Marco Rubio y el otro el reemplazante de Pence. En este momento, por mandato constitucional, ambos senadores son reemplazados por senadores provisorios designados por los gobernadores. Pero el 3 de noviembre se eligen quiénes van a ser los que reemplacen realmente hasta el final de su mandato anterior a Vance y a Marco Rubio. Y estamos hablando ya de mirar 2 años más adelante, porque en las elecciones presidenciales de dentro de 2 años,
Trump no puede competir y Vance y Rubio son candidatos a llegar hasta hacer una fórmula. Entonces, acá todo este tema de Cuba impregna las elecciones de este año. Por eso yo tengo la sensación que lo que está diciendo Rick Scott en este caso es tan, digamos, premonitorio como lo que en su momento dijo de Venezuela. Bien, además Trump volvió a hablar el día de hoy sobre Cuba. Tenemos este Así clip para mostrarle a la gente. To Cuba, Miguel Diaz-Canel, do you think he could fall like Khamenei in Iran might fall? Yeah, I think that Cuba's hanging by a thread. Cuba's in big trouble. Look, Cuba got all of its money for protecting. They were like a protector. They're tough, strong people. They're great people. Marco has a little Cuban blood in him. I think Marco's not doing a bad job, right? What do you think? Can I ask you one question? Sure. How is Marco Rubio doing? Is the equal of any Secretary of State of my lifetime, and I'm glad he's not taking the Dolphins job. He should work for the Browns if he leaves your administration. That's right. All right. Where he goes will be successful. But no, I think that Cuba's really in a lot of trouble. But, people have been saying that for many years, in all fairness, about Cuba. Cuba's been in trouble for the last 25 years, and, they haven't quite gone down. But I think they're pretty close of their own volition. To Cuba. Y hay otro clip de esta misma entrevista, no sé si lo tenemos por ahí, Daniel, donde dice que básicamente lo próximo que hay que hacer con Cuba es intervenir. A ver, dale play, por favor. We have something that just took place with Venezuela that everybody considers one of the most brilliant attacks they've ever seen. And, we lost no people in the middle of a fort. Don't forget, that house was built in the middle of a fort with thousands of soldiers. They lost quite a few people, I hate to say it. And yeah, I talked to an active duty naval officer yesterday who's very jealous that they were not there because it was such an extraordinary mission. Our military is amazing. But you know what? We had an extraordinary attack a few months ago in a place called Iran. We knocked out the Iran nuclear threat. And it was... Turn to Cuba, ese no era, for ese no era. 67 years, that police state dictatorship has sucked the lifeblood out of the people of that island. Is it time to increase the pressure there, maybe even quarantine it as you have Venezuela? Well, I don't think you can have much more pressure other than going in and blasting the hell out of the place. Look, their whole lifeblood, their whole life was Venezuela. They got their oil, they got their money from Venezuela. Bien, o sea que lo que sigue más que presión es meterse en el terreno, básicamente le está diciendo al periodista. No sí, pero yo te puedo asegurar que lo que está transitándose es por un acuerdo con la cúpula cubana. Bien, bueno, si te parece, Carlos, entramos en algunos comentarios que nos ha dejado la gente que siempre tan amablemente apoyan este canal. Si tienen posibilidad de comprar los libros, sus libros, hagan los saludos. Gracias, Laurita, un gran abrazo para vos. Alejandro, gracias por tu membresía al canal. Saludos, amigos, desde Panamá, dice Ulises, que siempre está del otro lado apoyándonos. Gracias, Ulises, querido. Graciela dice, justicia por crímenes de lesa humanidad. Genios, gracias por compartir estos espacios. Una pregunta para Rukauf. Hay muchos idas y vueltas, pero ¿cómo beneficia esta salida de Maduro a los demás países de América Latina? Dice Javier. Bueno, fundamentalmente lo que beneficia es que se ve lo que no se veía. Porque hay un silencio muy grande de prensa en muchos países de nuestro continente sobre lo que pasaba en Venezuela. Ahora estamos viendo lo que es la consecuencia del socialismo del siglo XXI y lo hemos visto cada uno en nuestros países, pero parecía que no ocurría lo mismo en todas partes. Realmente lo que estamos viendo es un régimen dictatorial de una perversión absoluta, donde se han violado niñas, se han asesinado pibes militantes, se ha desaparecido gente. Todo esto estaba oculto porque cuando se vea a dónde fue la plata del narcoterrorismo y antes de PDVSA, también se va a ver que hubo periodistas y medios de comunicación que recibieron dinero. Totalmente. Diosdadito llorando, dice acá este usuario. Sí, ese clip que acabo de mostrar al inicio de este programa está viralizándose muchísimo porque un tipo que la juega siempre de bravucón, confesando tener miedo, bueno, es una perlita que hoy en redes sociales ha explotado. Lo de Diosdado es un 3 doritos después fácil, tal cual, tal cual. Acá tenemos, bueno, a ver, acá está Arturo, gracias amigo, un gran abrazo. Gracias por tu donación. Acá está. Dice, excelente vivo, Aus. No hay una responsabilidad directa de Elcy Rodríguez y las altas cúpulas políticas y militares en el terrorismo del régimen venezolano. Me apena que no se los condene a todos. Sí, por supuesto que la hay, pero esto es política, amigo. No es un cuento. Sí, no, además,
perdón, además, lo que hay que explicarle a la gente, que todos me preguntan lo mismo. Sí. Primero, Delcy Rodríguez para nosotros es una basura igual que Maduro. Exacto. Nunca lo hemos ocultado. Y los demás también. Todos tendrían que ser por lo menos presos. Nada de lo que nos pasa a estos tipos, a mí la verdad me molestaría. Ni siquiera que los maten. Pero Sí. lo que está haciendo Estados Unidos es realidad. Si vos ponés a quien tiene que ser el presidente, que es Edmundo González Urrutia, en el palacio, lo matan. Porque no tiene los militares, no tiene las armas, no tiene la forma de defenderse. Y lo que siempre dijimos acá, y es fundamental que se siga entendiendo, es que Estados Unidos no iba a invadir Venezuela, no iba a haber miles de soldados norteamericanos. Cuando a mí me decían, en su momento en Panamá, el presidente Endara, que había sido electo, lo pusieron luego de deponer al dictador. Claro, pero entraron las Fuerzas Armadas norteamericanas y ocuparon el territorio, y lo ocuparon además a un costo de vidas de norteamericanos y de panameños. Eso es lo que Trump no iba a hacer. Y bueno, no lo va a hacer de ninguna manera. Entonces, lo que hace es presión y castigo, presión y castigo. Va a llegar el momento de un gobierno democrático, el de Edmundo González o una nueva elección que esté garantizada, pero no es ahora. La política es el arte de lo posible. Todos quisiéramos Así que en es. un segundo, haciendo así, todo se resolviera conforme a la justicia, pero en la política la realidad pesa más que cualquier otra cosa. Arturo, querido, gracias por tu super sticker. Buenas noches. ¿Piensan que si matan a Cabello en vez de atraparlo como a Maduro lo convertirían en mártir? Yo Bueno, no pero creo. que es un mártir de menor cuantía, digamos. Yo no creo que nadie llore por Diosdado Cabello, ni siquiera los que trabajan con él, porque además es un déspota con su gente. Sí, exactamente. No es un personaje atractivo ni carismático en absoluto como para poder ser un mito de alguna forma, ¿no? Laura, gracias por tu donación. También acá esta amiga de Cuba, Rachel, dice, ¿es real la noticia de que hay barcos de guerra de Estados Unidos al norte de Cuba? Gracias por la labor que realizan. Yo no estoy al tanto de esto. No, yo tampoco. Bueno, un placer escucharlos, Agustín y Rukauf. Como siempre, me preocupa lo que dice Trump sobre quedarse con Groenlandia bajo la ridícula excusa de asunto de seguridad nacional. Así podría hacerse algún día con toda América Latina bajo el mismo argumento de que no tenemos forma de protegernos. ¿No será esto un poco una bomba de humo, Carlos? ¿No será un poco estos temas que se instalan a propósito para desviar la atención de otra cosa? Porque ya lo he hecho varias veces, Canadá, Groenlandia. Sí, pero Groenlandia realmente es una cuestión estratégica muy importante para los Estados Unidos, porque Groenlandia es el Ártico, y en el Ártico quien domina hoy es China y Rusia. Durante las épocas demócratas, el avance del control del Ártico ha sido fundamental. Se pudo parar una explotación económica presuntamente australiana en ese mismo lugar, en Groenlandia, de tierras raras, pero el dueño de la empresa australiana era una empresa china. Entonces, yo creo que hay una alarma real del Pentágono sobre ese problema. El tema es que la solución no es el conflicto. La solución, en mi opinión, es la negociación de Estados Unidos con la OTAN para que Dinamarca encuentre una forma de negociación desde el punto de vista estratégico, es decir, una base militar más grande, la base militar más grande que hay en Groenlandia, la de Thule, es norteamericana, no es que están afuera de esa isla, pero lo que pasa es que ahí abajo hay tierras raras, hay litio, hay petróleo, es decir, hay muchas riquezas naturales, y ellos quieren sobre eso tener un poder, y esto hay que analizarlo en esta división del mundo que venimos explicando. Para Trump y para todos los líderes del gobierno de Trump, América continúa en Groenlandia. Cuando te hablan de subcontinente, del continente americano, Groenlandia obviamente no es de América, pero es la cabeza en el Ártico y es muy importante. Yo lo que creo es que Trump, con su estilo, ha logrado esta resolución del Senado. Si hubiera ido por una negociación, no hubiera tenido Ron Paul la posibilidad de juntar 4 senadores que se le dieran vuelta a Trump.
creo que empieza a partir de eso a discutirse en otra forma, pero claramente hay una decisión de antes o después encontrar una solución para Groenlandia. Groenlandia, para darlo claro, es para Estados Unidos como Taiwán para los chinos. Claro. Voy a leer algunas de las últimos superchats que ustedes enviaron. Salvador dice, estimado Agustín, insigne ciudadano ilustre de Lima, humildemente propongo la organización de una derecha fest en Perú en apoyo al Gran Porqui. Abrazo. Se lo voy a comentar a Rafael López Aliaga, por ahí le gusta la idea. Estaría muy bueno, muy buena idea, amigo. Dice Agustín, señor Rucauf, hay un corto de cómo una notera del Destape le pregunta en la calle ¿qué piensa del bombardeo de Estados Unidos sobre Venezuela y el secuestro del presidente Maduro? Les pregunto, ¿por qué los progres y zurdos toman esa postura de negar la dictadura de Venezuela y de apoyarla? Yo creo que cometen un gran error. Es decir, ha habido acá un efecto revelación, como dice Milei, en el cual mucha gente que estaba escondida y no se animaba a defender públicamente la dictadura de Maduro, con estos acontecimientos, de alguna forma se quitaron las máscaras sin darse cuenta de que van a pagar un precio muy caro en términos de imagen pública. El 99% de la gente no está a favor de esta dictadura y los zurdos cuando se posicionan en favor de ella pierden mucho más de lo que ganan. Agus, desde Perú, un gran abrazo, bendiciones para ti, para el maestro Rucauf, viva la libertad carajo, muchas gracias, un abrazo hasta Perú. Hola, vengo desde el futuro, sigue Cuba y Carlos hoy llega a los 100K. Abrazo, genios. Ahí está, hoy Carlos va a llegar a los 100K sin lugar a dudas. Agustín, inviten al excomandante Luis Quiñones, que ha participado de las reuniones con el gabinete de Trump como asesor militar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el comentario. Un abrazo. Necesitamos los juicios de Nuremberg con Cuba y Venezuela. Leo ya la última. Hola, Agustín y Carlos, consulta. ¿Es una exageración decir que la captura de Maduro y todo lo que está pasando en Venezuela es un ataque directo al corazón del socialismo del siglo XXI? Gracias por informarnos. Saludos. No, creo que es un ataque al corazón del socialismo del siglo XXI, y cuando se caiga la dictadura cubana, ahí voy a poder festejar con muchos cubanos que están en el exilio, a muchos tan viejos como yo, otros amigos míos han muerto, porque realmente de ahí nació el huevo de la serpiente del narcosocialismo del siglo XXI, que contaminó todo el continente de la mano de tres personajes que nunca hay que olvidarlos: Lula, Kirchner y Chávez. Exactamente. Gracias, Carlos, querido, por el tiempo otra vez. Un gran abrazo.